Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Verónica Félix Jaramillo, soy profesora e investigadora aquí en la Facultad de Derecho Tijuana y en el marco de estas conferencias virtuales hoy vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al género, particularmente la perspectiva de género como herramienta para el acceso efectivo a la justicia de las mujeres. Ahora bien, al remitirnos a manera de introducción a entender o comprender para qué nos sirve la perspectiva de género, lo he compartido en diferentes ocasiones, es ponernos unas gafas y poder ver, identificar escenarios de discriminación, desigualdad. La perspectiva de género es una metodología que busca tomar en cuenta el contexto objetivo, subjetivo de las mujeres, ya que el género trae aparejado la construcción de prejuicios y estereotipos. Y con estos prejuicios y estereotipos prácticamente se van normalizando con el paso del tiempo y de esta manera influyen en los diferentes escenarios de la vida de las personas y el acceso a la justicia no es la excepción. A pesar de que los jueces y juezas, personas encargadas de administrar justicia, deben de basar sus resoluciones en la legislación, normatividad internacional, nacional, estos todavía aparecen cargados de prejuicios y estereotipos. Esta herramienta también tiene un impacto en la esfera social, pues permite reformular cuestiones que se normalizaron en cierto momento en el que propiamente las mujeres no tenían cabida en la vida pública y política. Incluso al remitirnos, por ejemplo, de los primeros movimientos feministas, la Revolución Francesa, a Olympe de Gouges le cuesta la guillotina al hacer esta versión de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, producto de la Revolución Francesa. A las mujeres nuevamente se les relegó y en ese contexto, los conservadores franceses cuestionaban para qué las mujeres querían tener cabida en la vida política o pública si su lugar se relegaba al ámbito privado o al del hogar, al de los cuidados. Sin embargo, sabemos que esto ha cambiado con el paso de la historia. Otra destacada feminista, Mary Wollstonecraft, consideraba la educación como una herramienta emancipadora. Entonces, una vez que las mujeres pudiesen acceder a la educación, entrarían o se incorporarían a la esfera laboral y entonces eso sería una alternativa al único camino que en su momento tenían, que era solamente el matrimonio. Al remitirnos a la definición de género, podemos entenderlo como el conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico, tomando como base las diferencias sexuales. A partir de estas diferencias sexuales se van construyendo los conceptos de masculinidad y feminidad. ¿Qué características, actitudes, valores asociamos con lo femenino o masculino? Y esto va determinando las relaciones entre hombres y mujeres. Pero hay que destacar que estas relaciones pueden ser modificadas al ser justamente un constructo social. Además, estos atributos, oportunidades, relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad. Son específicos en su contexto, tiempo, lugar. A diferencia del sexo, por ejemplo, el sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que diferencian los cuerpos humanos femeninos o masculinos. La problemática de género, en palabras de Marcela Lagarde, en la que están inmersos tanto hombres y mujeres en la actualidad, forma una parte sustantiva de modelos de desarrollo, así como también la resignación de la vida personal y colectiva. En ese sentido, vamos construyendo andamiajes que entonces nos dividen respecto a tareas, actividades, que esos a su vez traen como consecuencia los roles de género, la división sexual del trabajo, entre otras consecuencias. Cuando llegamos a la parte de las herramientas jurídicas en el ámbito nacional, específicamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, debemos de traer a colación cuáles son las aristas de este protocolo. Y las aristas son nada más y nada menos que los derechos humanos. Las características de los derechos humanos dan cuenta del carácter universal que tienen y el Estado, recordemos, bueno, en palabras de Salvioli, su justificación es ser garante de derechos humanos. El Estado está obligado a reconocer y proteger estos derechos para todas las personas, sin distinción. Aquí entra una parte importante porque una cosa es la igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley. Está escrito en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, pero en la práctica vemos otra realidad. Observamos que no ha disminuido la violencia ejercida de hombres hacia mujeres, observamos altas tasas de que las mujeres
tienen una menor participación en el mercado laboral porque aceptan trabajos a medio tiempo o incluso los trabajos que aceptan son minusvalorados al hacer referencia a los trabajos de cuidado y del hogar. Cuando pensamos en este escenario de derechos humanos, recordemos que son inviolables, no hay una justificación para transgredirlos. También es prudente destacar que a partir de la reforma de 2011 se hace, digamos, este paso, se da este paso en donde ya se reconoce a los derechos humanos, pero en la práctica sabemos que todavía existen muchos retos, sobre todo para nuestro contexto latinoamericano, en temas de violencia, corrupción, impunidad, y particularmente para México es una asignatura que todavía tiene pendiente. Incluso en esta reforma se establece que las autoridades también deben de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos bajo los principios de la universalidad, bajo la interdependencia, indivisibilidad. Esto quiere decir que todos los derechos humanos se relacionan entre sí. Si afectan o violan un derecho humano, pues eventualmente trastocarán otros derechos. También el principio de progresividad, que es la tarea del Estado de prácticamente avanzar hacia escenarios más justos, más igualitarios. Por su lado, el Sistema Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana son precursores de la protección para los mismos. Incluso la Convención en su primera parte consagra la obligación de los estados de respetar los derechos y las libertades en ella reconocidas, así como también la tarea del Estado, ¿verdad?, de adoptar disposiciones en su derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo este goce de tales derechos. La construcción del género, hemos dicho, se encuentra inmersa en todas las esferas y el derecho no es la excepción. Con base en los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, México es parte de los 11 países latinoamericanos que registran una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio por cada 100,000 mujeres. Además, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa una oportunidad a la que las personas pueden optar para acceder a la justicia si en su país no la recibieron. Cuando nos acercamos a esta parte, a esta herramienta que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, da cuenta de las acciones que ha implementado el país con relación a este compromiso que tiene respecto a la progresividad en torno a la protección y promoción de los derechos humanos, específicamente los derechos humanos de las mujeres. Si bien es cierto, este instrumento del protocolo para juzgar con perspectiva de género por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta indispensable. ¿Por qué? Porque entonces nos va a permitir, nos va a tener un manual al cual acudir las personas encargadas de administrar justicia y tener conocimiento de estas desigualdades estructurales, prejuicios, estereotipos que se han ido normalizando y que incluso en su momento tenían una justificación de alguna manera en la legislación. La tarea de los operadores, operadoras jurídicas en el derecho, pues propiamente es distinguir qué leyes, qué artículos, que su aplicación resulte discriminatoria para derogarlos, abrogar una ley, modificarla, adicionarla. Es también parte de esta responsabilidad social que tenemos. Además, la Agenda 2030 reconoce la relevancia del avance hacia la igualdad de género, porque es un tema de suma importancia y es uno de estos objetivos del desarrollo sostenible. Para ir cerrando con algunas reflexiones, es importante este trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta implementación porque es obligatorio tener en consideración, aplicar este protocolo. Y es muy valioso este instrumento porque lleva consigo una responsabilidad relevante para las personas que imparten justicia en el país. Este protocolo permite tener una alternativa, una opción para alcanzar y avanzar el camino hacia la igualdad de género, el derecho a la verdad, el acceso efectivo a la justicia sin dejar de lado el contexto, las particularidades, detalles y antecedentes en la historia de la vida de las personas que han sido violentadas de alguna manera por otras en relaciones de poder o de desigualdad. En el marco de la universidad, la perspectiva de género es esencial para un derecho justo, para un derecho humano, y la UABC se desprende de su modelo educativo y su plan de desarrollo institucional, donde se promueve sobre todo la equidad, los espacios de inclusión y la formación de profesionistas comprometidos con los derechos humanos. Aquí destaco que el reto no es solamente normativo, sino formativo y cultural. Bajo esta lógica, podemos nosotras y nosotros distinguir que la perspectiva de género es
una herramienta, es una oportunidad para que entonces las mujeres puedan acceder de manera efectiva a la justicia, donde la persona juzgadora tome en consideración su contexto. Si bien es cierto, se desprende del decálogo de la abogacía, él piensa este principio, sabemos que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Desarrollar y fomentar un pensamiento crítico en el estudiantado es crucial para entonces avanzar hacia escenarios más justos e inclusivos, además de justamente visibilizar estas desigualdades estructurales que se han perpetuado y que a pesar de que tenemos en la actualidad distintas normatividades en el ámbito nacional, internacional, tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la CEDAW, tenemos el protocolo Belém do Pará, entre otros instrumentos, a pesar de la existencia de estos instrumentos, observamos que persisten estas desigualdades hacia las mujeres. Entonces, nosotras y nosotros, desde el área del derecho, buscamos visibilizar y también fomentar en el estudiantado esta conciencia sobre el respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente hacemos eco en esta lucha que es la de las mujeres. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición.